Estamos estudiando Gemara Tainis, estamos en la página 7a, Dain Amud Aleph. La línea empieza Koton, estamos en la palabra Robe. Por cuanto la Gemara citó un versículo, Parshas Ha'azinu, y Aroif Kamat Al-Lechi, que fluya como la lluvia mi porción, Tizal Katal Imrosi, y que fluya como el rocío mis palabras. Entonces vemos que ahí está el asunto de lluvia y el asunto de rocío relacionados directamente a la Toira. Entonces, la Gemara va a continuar explicando sobre este asunto de rocío y lluvia al respecto de Toira, entrando, por así decir, en el asunto de Talmidei Jajomim, sabios, si hay que estudiar de ellos o no, etc. Vamos a ver. Robe presenta una contradicción. Por un lado está escrito, que mis palabras fluyan como la lluvia. Uxiv está escrito en el mismo versículo, Tizal Katal Imrosi, que fluya como el rocío mis palabras, que en realidad es una cuestión poética, por lo tanto la Torá no es un problema que está escrito de esta manera. La pregunta es ¿por qué dice dos veces? Una vez habla de mi porción, que ya estudiamos que es la Torá, de mi porción como lluvia o mi porción como rocío. Explica Robe, si es un Talmid Chacham, un estudiante adecuado, tiene buenas cualidades, etcétera, y cumple lo que hace, etcétera, ¿qué tal? Entonces es como el rocío que no se interrumpe, min lav, y si no es así, orpeyu que matan. Tenés que romperlo, destruirlo, por así decir, como la lluvia. Por eso la Torá dice, Ya'aroif kamatar. Ya'aroif viene de la palabra arufa, hay que destruirla, cortarle la cabeza, romperlo, etc. Entonces, si es un buen Talmid Chacham, un buen estudiante, es como el rocío, hay que aprender de él y no se interrumpe nunca y es bueno, etc. Pero si es como la lluvia, hay que cortarlo. No sirve. No es que decir que hay que andar matando gente, obviamente, pero lo que quiere decir es, no estudies de él como vamos a estudiar, como vamos a aprender. Tanya, aprendimos en una braisa que ya estudiamos muchas veces, es lo que quedó fuera de la Mishnah, pero de la época de la Mishnah. Haya Rabbi Ben Noah Oimer, solía decir Rabbi Ben Noah, toda aquella persona que estudia Toira Lishma en aras de la Toira. Interesante, Rashi menciona Mishum Kasher Tzivani Hashem Elokai. ¿Por qué estudia Toira esta persona? Porque Dios me mandó a estudiar Toira y no para que me llamen rabino o lo que sea, o tener honor, dinero. Bueno, entonces volvemos. Tania, aprendimos en una braisa. Haya Rabbi Ben Noah Oimer, solía decir Rabbi Ben Noah, Kola Oisik Batoira Lishma, toda aquella persona que estudia Toira en aras de la Toira misma, Toirosan Asisloy Samhaim, su Toira se transforma para él en un elixir de vida. Shenemar, como está escrito, Eitzchaim Hil Machzikim Ba, es un árbol de la vida para aquellos que se sostienen en ella. Oimer, además está escrito, Rifus Tehile Shorejo, la Toira va a ser como cura para tu carne, para tu cuerpo. Hoy me está escrito porque el que me encuentra vida. Entonces curación, vida, todas las cosas positivas. Y toda aquella persona que estudia Toira no en aras de la Toira propiamente dicha, se transforma la Toira para esa persona en un veneno, literalmente. Como está escrito, Ya'aroif literalmente es que fluya como la lluvia, mi porción, por eso está conectado con lo que dijimos anteriormente. Vein arifa el hariga. Y cuando la Toira habla de Ya'aroif, arufa, etc., está hablando de muerte. Neemar, como está escrito, y van a cortarle la cabeza allí a este ternerito, que no importa todos los detalles de esta cuestión, es una mitzvah cuando se encuentra una persona asesinada, no sabemos quién la asesinó, se medía la ciudad, es una cuestión larga, pero aparece el concepto de Egla Arufa. La Gemara también habla de este tema en Soita, en otro lugar. El Egla Arufa es una ternerita que le cortaron la cabeza, la mataron, por así decir, Panojal, en el río, etc. Muy interesante mencionar un Toises cortito al comienzo de la página, donde Toises tiene una pregunta muy interesante. Sabemos que una persona siempre debería estudiar Toira. ¿Por qué? Incluso con una mala motivación. No en aras de la Toira. Porque por cuanto la persona estudia el hecho mismo de estudiar, incluso si es no en aras de la Toira, eso lo va a llevar a estudiar Lishma, en aras de la Toira. Pero acá dice que es un veneno de muerte. Un veneno.
Entonces, si el Sheloy Lishma no se puede estudiar, es un veneno, pero en otro lugar dice anda a estudiar, incluso con una mala motivación. Y entonces responde muy interesante, que cuando es que la toira se transforma en samamoves, en un veneno, cuando la persona estudia solamente con el motivo de, entonces dice lecanter. Lecanter es para molestar, para preguntar, pero no preguntar para aprender, sino para preguntar para negar. Es decir, una persona que está buscando excusas para negación de la toira. Entonces, en ese caso, cuando estudia no en aras de la toira, se transforma en un veneno. Pero si la persona estudia simplemente para que le digan, bueno, sos rabino, sos importante, sabe mucho, etc., entonces, aunque la motivación es mala, que continúe estudiando, porque la motivación va a terminar cambiando. La toira va a hacer que cambie su motivación y sea más positiva. Continuamos en la Gemara. Omar le Rabbi Irmi a Rabbi Zeiro, le dijo Rabbi Irmi a Rabbi Zeiro, Leisimar Lisnei. Vení, maestro, y enseñá, decía algo. Omar le contestó a Rabbi Zeiro, Halash Liboy, Velo Yahilna. Me siento débil, mi corazón está débil, quiere decir que no había comido o lo que sea, estaba débil y no puede, estaba enfermo. Entonces no te puedo enseñar cosas profundas en la Torah. Ley mamar milsa de Agadito. Entonces le preguntó a Rabbi Irmi, bueno, contame algo de Agadá. Agadá significa las partes más de historias, más sencillas de la Torah, que enseñan buenas cualidades, mido histoivois, pero no son tan profundas necesariamente, por lo menos en el mundo superficial. Esto es lo que pidió Rabbi Irmi a Rabbi Zeiro. Omar lei achi amar Rabbi Yohanan, te voy a decir, esto es lo que dijo Rabbi Yohanan, ¿por qué es que está escrito que el hombre es un árbol del campo en Parshas Shoftim? ¿Acaso el hombre es un árbol del campo? Un árbol es un árbol y un hombre es un hombre. Elo mishum diksiv, sino que te voy a explicar. ¿Por cuánto está escrito aquí por cuánto está escrito que de ese árbol vas a comer y no tenés que cortarlo? Uxib está escrito en otro lugar. Hoy soy sashis vekoroso. Ese árbol, cortalo, destruirlo y cortalo. Entonces, ¿hay que destruirlo o no hay que destruirlo? Es una contradicción, por así decir, de versículos. Hakeitzad, explicó Rabbi Yohanan. ¿Cómo funciona? El árbol este es un hombre. ¿Pero quién es? Es un Talmid Chacham, es un sabio de la Torah. In Talmid Chacham Hagunhu, si se trata de un estudiante adecuado, mimenu toichal, tenés que comer, entre comillas, de él, estudiar de él y no lo destruyas. No te partes de esa persona. Biblav, y si no es un Talmid Chacham, un buen estudiante, un buen sabio, etcétera, etcétera, hoy se sashis vekarosa, tenés que cortarlo, recortarlo, alejate de esa persona rápidamente. Rabbi Chama, dijo Rabbi Chama, Omar Rabbi Chama, Omar Rabbi Hanina, o Rabbi Chama bar Hanina, Maidixiv dijo Rabbi Chama, hijo de Hanina, Maidixiv barzel be barzel yachad. ¿Por qué está escrito el versículo que dice hierro con hierro juntos? ¿Qué quiere decir ese versículo? Loi malach, esto viene a enseñarte. Ma barzel ze, echod mechaded es javeiro. ¿Y cómo es el hierro? Cuando uno, por así decir, pone un hierro contra el otro hierro, uno afila al otro. De la misma manera, dos sabios se afilan uno al otro en la ley. Por cuanto estudian juntos, uno se pregunta al otro, etc. Y esto hace que se afile y salga afilada, entre comillas, correcta, la halaja, la ley. Omar Rabba Barbarjana, dijo Rabba Barbarjana, la manim shelu divrei Torah que eish. ¿Por qué fueron comparadas las palabras de la Torah al fuego? Como está escrito, ¿acaso mis palabras no son como el fuego? Dice Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Lo hay malach, para enseñarte. ¿Cómo es el fuego? No se prende solo, no se enciende solito. Tiene que tener algo en donde se agarre, etc. De la misma manera, las palabras de la Torah no se sostienen en forma individual. Una persona que estudia solo, vive solo, etc. Hainu de Omar Rabbi Yosi bar Hanina. Este es el mismo concepto que dijo Rabbi Yosi bar Hanina. ¿Por qué está escrito en Irmiyahu? Una espada para los arrogantes y van a ser como necios, una cosa así, tontos, necios. Esto es una clásica expresión en la Gemore, al revés, por así decir, un eufemismo. Una espada, o sea, que destruir los que odian a los sabios, se refiere a los sabios propiamente dicho, porque no son adecuados. Que estudian solos, bad bevad, bad significa solos. No solamente esto, se vuelven tontos. Como está escrito, son
necios, tontos, una cosa así. Entonces, Jere, Vela, Vadim, Venayalu. ¿Por cuánto son Vadim? ¿Por cuánto están solos? Bad significa solo, como Bad Badie, estarán solos. Entonces, se vuelven tontos. Pero hay idea, no solamente esto, Shehoitim. Pecan también de Xibaja, Venayalu. Pecan también, perdón. En un lugar está escrito Venayalu, aquí en este versículo en Irmiau. A partir de que no fuimos unos tontos, también pecamos. Y si querés te digo otro versículo de donde aprendemos que Noyalu significa efectivamente pecar, no solamente que se vuelven tontos estos sabios que estudian solo, sino que terminan pecando. Aprendimos en otro versículo que existe esta idea del pecado, los ministros de Tzoyan, los sabios de Tzoyan, nobles de Tzoyan, de Isu es Mitzrayim, terminaron confundiendo y torciendo, digamos, a todo Egipto. Por cuanto estos nobles en Tzoyan, no hay alu, eran tontos, terminan pecando. Omar Rav Nachman bar Yitzchok, dijo Rav Nachman bar Yitzchok, ¿por qué las palabras de Torah fueron comparadas con la madera, con el árbol, una madera? Como está escrito, como dice el versículo, la Torah es un árbol de la vida para aquellos, que se aferran a él. Para enseñarte cómo es un pequeño árbol, una maderita, enciende a la grande. O sea, para encender un fuego, para una fogata, etc., necesitas maderas grandes y maderas chiquititas. Y las chiquititas son las que encienden primero y terminan encendiendo las más grandes. Lo mismo pasa con los estudiantes de Torah. Los pequeños afilan, entre comillas, a los grandes por las preguntas que hacen. Entonces van creciendo todos. Por eso las palabras de la Torah son comparadas con la madera. Y este es el mismo concepto que dijo Rabbi Hanina. Mucho estudié de mis maestros. Y de mis compañeros, más todavía que de mis maestros. Pero de mis estudiantes, más que de todos. Por eso vemos este mismo concepto, que la Torah es comparada con la madera, porque una madera chiquita aprende una madera grande. Es lo mismo que dijo Rabbi Hanina. De mis estudiantes aprendí más que de cualquier otro. Rabbi Hanina bar Papa Romei. Rabbi Hanina bar Papa presenta una contradicción. Sí, está escrito en un lugar, Likras Tzomei Hasoy Umay. A una persona que tiene sed, tráiganle agua. Y en otro lugar está escrito, hoy es una expresión, por así decir, todo aquel que tiene sed, que vaya al agua. Entonces, ¿hay que llevarle agua o hay que ir al agua? ¿Cómo es la cuestión? Si se trata de un estudiante, un Talmid Chacham, un sabio adecuado, Likras Tzomei Soyumay, hay que llevarle el agua, por así decir. Y si no es un estudiante adecuado, Hoikol Tzomei Lechulamay. Entonces que él vaya al agua, todo el que tiene sed que vaya al agua, que esta persona vaya al agua. Rashi explica, si es un estudiante que quiere aprender de ti, o sea, del maestro, le está hablando al maestro, entonces una mitzvah, que el maestro vaya hacia el estudiante. Pero si no, entonces el estudiante tiene que perseguir al maestro, por así decir. Rabbi Hanina bar Chama Rame. Rabbi Hanina bar Chama presenta otra contradicción. Sí, está escrito que se esparzan tus manantiales afuera. Uxiv está escrito que sean para ti. Entonces hay que esparcirlos o son para ti. Y tal vez si es un estudiante, un sabio adecuado, que se esparzan hacia afuera sus manantiales. Y si no, sino que sean solamente para ti. Rashi explica algo muy interesante. Sí, ¿qué significa Yafutzuma y Neseja Jutza? Si es una persona adecuada, decirle entonces a ese estudiante, que el maestro le enseña al estudiante Yafutzuma y Neseja Jutza, esparcirle los Sisrei Toira, dice Rashi, los secretos de la Toira, enseñarle también. El maestro debe enseñarle al alumno los secretos de la Toira. Pero si no es un estudiante muy, qué sé yo, entonces deja. Que los secretos de la Toira sean para ti nada más. Omar Rabbi Hanina bar Idi, dice Rabbi Hanina bar Idi, ¿por qué las palabras de la Toira son comparadas con el agua? Dixip, por cuanto está escrito, como está escrito, que todo el que tiene sed vaya al agua. Esto viene a enseñarte. ¿Cómo es el agua? Dejan un lugar elevado, alto, y van a un lugar bajo. De la misma manera, las palabras de Torah no se sostienen excepto
en una persona que tiene una opinión, una humildad. Daito Shfala, rebajado, bajado, etc. Humilde. Veomar Rabbi Yeshaya, también dijo Rabbi Yeshaya, ¿por qué las palabras de la Toira son comparadas con estos tres líquidos? Bemaim, uveyain, uvecholov, con agua y con vino y con leche. Dixiv, como está escrito. Hoikol tzamel hulamaim, todo el que tiene sed que vaya al agua, esto se refiere a la Toira. Uxiv, está escrito, lehu shibru beochlu, ulehu shibru veloi kesef veloi mechir yain vecholov. Y está escrito también, vayan y compren y coman. Vayan y compren sin dinero, sin plata, sin kesef y sin valor, porque no es algo que se pueda pagar. Yain vecholov, vino y leche. Es decir, la toira no es algo que puedas comprar, etc. Andá y ocupate de estudiarla, etc. Vino y leche. Entonces tenemos agua, vino y leche. ¿Por qué? ¿Qué relación tienen con la toira? Loi malach, para enseñarte así. ¿Cómo son estos tres líquidos? No se sostienen, no se mantienen, excepto en los recipientes más baratos, por así decir, recipientes de cerámica, etc. De la misma manera, las palabras de Toira, acá falta una palabra. No se sostienen sino en aquella persona que es humilde. Daito Shfala, rebajado y humilde. De Amra Ley, brate de Keisel Rabbi Yoshua ben Hanania. Como una historia trae el Talmud ahora, que le dijo, como le dijo, brate de Keisel, la hija del César, Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania vivía en Roma y tenía relación con el César, y evidentemente con la hija del César también. Y Jochma me follara bechlim joyar. Qué sabiduría tan impresionante, me follara, increíble, en un recipiente tan feo. Parece que Rabbi Yoshua ben Hanania no era muy lindo en el rostro, por así decir. No era muy lindo. Entonces la hija de César se quejó, cuánta sabiduría en una cosa tan fea. Omarla, entonces le contestó Rabbi Yoshua ben Hanania. Avijo, Rome Hamro bemei de Pajro, tu padre, le dijo Rabbi Yoshua ben Hanania a la hija de César, pone el vino, almacena, guarda el vino, Rome y expone literalmente el vino bemei de Pajro, en recipientes de cerámica, recipientes baratos. Hombre ley, entonces ella le contestó, el bemai nirme. Entonces, ¿dónde quieres que lo ponga? O sea, el rabino le dijo, tu padre pone el vino en recipientes baratos, y ella preguntó, ¿dónde quieres que lo ponga si no? Omar la, entonces le contestó Rabbi Yoshua ben Hanania, Atun de Hashbisu, ustedes, estamos hablando del emperador de Roma, ustedes que son importantes, Ramu, Bemani, Dahu, Bekaspa, pongan el vino en recipientes de oro y plata, no en recipientes baratos, cerámica, feos, por así decir. Asla, entonces ella fue, la hija de César, Ambra Leile Abua, le dijo a su padre, al César, Rami Alejandro Bemani, Dahu, Bekaspa, pongan el vino, ¿por qué no ponemos el vino en recipientes de oro y plata? Betokif, el vino se pudrió, se hizo vinagre, se arruinó. Osu, vinieron las personas que evidentemente manejaban el almacén de vino del César, y le dijeron al César, se pudrió el vino. Omarla, entonces César mandó a llamar a la hija, Omarla Lebrate, y le dijo a su hija, Mona Marla Jaji, ¿quién te dijo esto? Que hay que poner el vino en recipientes lindos, por así decir, caros. Ombra ley. Entonces la hija del César le respondió al César, Rabbi Yoshua ben Hanania. Él me dijo, Rabbi Yoshua ben Hanania fue el que me dijo. Criú, entonces el César lo mandó a llamar a Rabbi Yoshua ben Hanania, última línea de la página. Omar ley, amay amras la haji. Entonces el César le preguntó a Rabbi Yoshua ben Hanania, ¿por qué le dijiste esto a mi hija? Omar ley. Entonces le contestó Rabbi Yoshua, y eiji de amra ley. Omrila, así como ella me dijo a mí, entonces yo le dije a ella. Ella me dijo a mí, usted sos una sabiduría enorme, impresionante, es el vino, entre comillas, en un recipiente horrible. Entonces yo le dije, bueno, poner un recipiente más lindo, a ver si funciona.
Ya, y esto es lo que respondió Rabbi Yoshua ben Hanania. Evidentemente, la grandeza está no en recipientes tan bonitos. Pregunta la Gemara ahora sobre esta historia de Rabbi Yoshua ben Hanania. Vea, hijo, de que mire, ¿acaso no hay gente linda que enseña Toira también y que saben? ¿Son todos feos? Pasamos ahora a Zain Amud Beis, 7b. Responde la Gemara, y Abu Sano, Tefei Abu Gemiri. Si fuesen, Sanu literalmente viene la palabra sina, que significa odio. Y Rashi explica básicamente de dos maneras. Puede ser que si fuesen horribles, entonces sabrían más. O si odiasen la belleza, entonces sabrían más. Sabrían más. Diferentes comentarios, explicaciones sobre este mismo asunto. Davarager, otra explicación. Por eso tenemos estos tres recipientes. Y la Torah no habló, evidentemente la Gemara no habló sobre halaf, sobre leche, pero evidentemente también se termina pudriendo. Entonces la gente lo pone en recipientes feos. Por eso la Torah es comparada con estos tres recipientes. Líquidos, Maim, ya explicamos que vienen de un lugar alto, un lugar bajo, y Yain Behalaf, y el vino y la leche se guardan en recipientes feos. ¿Por qué? Porque los recipientes feos son los que contienen realmente y la sostienen en el tiempo. Continuamos. Davarager, otra explicación. ¿Cómo son estos tres líquidos? No se vuelven inválidos, no se terminan pudriendo, excepto cuando la persona termina dejando de prestar atención. Heisahadas significa que ya no prestaste atención. No estás encima a ver si se cuidaron o no se cuidaron. Si no los cuidas adecuadamente, Rashi dice se puede caer alguna porquería dentro de estos líquidos. Entonces se pueden pudrir rápidamente y fácilmente. Tenés que prestar atención. De la misma manera, las palabras de la Torah no se olvidan, excepto si dejas de prestar atención en la Torah. Tienes que constantemente estar prestando atención en la Torah. Omar Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, volvemos al tema de las lluvias, que es lo que se estaba hablando en la Gemara. Cambiamos de tema porque fuimos citando versículos y la cita de versículos diferentes nos fue llevando a diferentes lugares, por así decir, en el pensamiento. Pero ahora volvemos. Lluvia. God, dice Rabbi Chama bar Hanina, God del Yom HaGeshamim. Grande, importante es el día de las lluvias. Que Yom Shenibru Shamayim Va'aretz. Más importante todavía que el día en que fueron creados los cielos y la tierra. Shenemar, como está escrito el versículo, dice, Harifu Shamayim Mimal. Harifu es de que fluyen los cielos desde arriba. Ushehakim Izlu Tzedek. Y también los cielos es otra palabra de Shomaim, Shehakim, Aravois. Hay diferentes palabras de cielos en sí, Rakia. Shehakim Izlu Tzedek. Los cielos hacen fluir justicia, que se refiere a la lluvia. Tiftach Eretz, se abre la tierra. Ve'ifru Yeisha. Y va a brotar, se va a multiplicar la salvación. Utzedaka tatzmiach yahad, y la tzedaka, la caridad, brotará junta. Ani Hashem berasiv. Yo soy Dios, lo creé, o la creé. La Gemara dice, ¿qué significa berasiv? Antes estamos hablando de los cielos, estamos parados acá. Antes estábamos hablando de los cielos, y ahora de repente dice, en plural, los cielos, y ahora de repente, o sea, Shamayim Va'aretz, los cielos, la tierra, y sin embargo dice, Berasiv, lo, en singular, lo creé. ¿Por qué? Berasim lo inemar, no dice los creé a los cielos y la tierra, el Berasiv, sino lo creé. Está hablando de la lluvia. Quiere decir que la lluvia es lo que hace que brote y es mucho más poderoso, y la salvación, etcétera, que la creación incluso de los cielos y la tierra. Esto es lo que quiso decir Rabbi Hanina. Rabbi Chama bar Hanina. Omar Rabbi Shaya, dice Rabbi Shaya, God, el Yom HaGeshamim Shafilu, Yeshua, Parve, Rabbe Boy. Importante es el día de las lluvias, porque incluso la salvación, Moshiach, etcétera, se multiplican en el día de las lluvias. Shenemar, como está escrito, Tiftach Eretz, Ve'ifru Yeisha, que se abre la tierra y se multiplica la salvación. El mismo versículo que dijimos anteriormente, en nombre de Rabbi Chama bar Hanina. Omar Rabbi Tanchum bar Haniloi. Dice Rabbi Tanchum bar Haniloi, las lluvias no bajan, no caen, excepto si son perdonados los pecados del pueblo de Israel. Shenemar, como está escrito, Ratzis Hashem Artzejo, deseaste Dios a tu tierra, Shavta Shevuz Yaakov, e hiciste retornar a los cautivos de Yaakov, Nosas Abonamejo, quisiste con Hatas Amsela,
y perdonaste el pecado de tu pueblo y cubriste todos sus pecados, Sela puede ser, se traduce de diferentes maneras, eternamente, o elevar la voz, hay diferentes formas de traducción de Sela, no importa, el punto es que vemos que cuando Dios desea su tierra y retorna y hace retornar a los cautivos de Jacob, cuando Dios perdona a los pecados. ¿Y qué quiere decir? Que Dios desea la tierra, cae la lluvia. Omar le Zeiri, mi día Havas, la rabina. Le dijo Zeiri del lugar de Diabas. Este no es el clásico Zeiri, explica Rashi. Zeiri es de los primeros Amoiroim. Y acá Rabina es de los finales de los Amoiroim. Y acá tenemos a Zeiri de Diabas hablando con Rabina. No es que Zeiri y Rabina están hablando. Zeiri clásico no conoció a Rabina. 100, 150, 200 años antes. Acá está otro Zeiri. Zeiri de Diabas. Es el nombre del lugar. Le dijo este Zeiri de Diabas a Rabina. Atun mehajamas nisla. Ustedes, Rabina vivió en Babel, en Babilonia. Zeiri de Diabas evidentemente vivía en Eretz Israel. Ustedes lo enseñan de ahí, o quizás simplemente vivían en Diabas, sea donde fuera que era, y Rabina en otro lugar. Entonces, ustedes lo aprenden de ahí. Mas nisla. De ese lugar, de ese versículo de los Salmos, ¿ustedes aprenden esta idea? Andan nosotros lo aprendemos de otro versículo. ¿Qué dice el versículo? Ve'ato tishma shomaim, y tú escucha los cielos, ve'solachta lechatas v'goim, y perdonarás el pecado. Entonces, ¿cuándo es Dios tishma shomaim? ¿Cuándo es que llueve? Cuando hay perdón a los pecados. Omar Rabbi Tanjum Brei de Rabbi Jia, Ish Kfar Akoy, dijo Rabbi Tanjum, hijo de Rabbi Jia, el hombre de Kfar Ako, así se llamaba esa ciudad, de vuelta un eufemismo, las lluvias no se retienen, no se quitan, digamos, no paran, excepto, o sea, no hay lluvia. ¿Cuándo es que no hay lluvia? Nishayv son culpables, Soineyem son los que odian al pueblo de Israel, está hablando de los judíos, que se comportan inadecuadamente. Klaya significa destrucción. O sea, cuando los judíos no se comportan bien, no hay lluvias. Esto es lo que está diciendo. Shenemar, como está escrito, Tzia gamchom igzlu meimei sheleg sheoil chatu. Tzia significa cuando está seco. Tzia es sequera, sequedad, qué sé yo, como se dice, no importa. Sequía. Ahí está. Y también calor. Roban. La sequía y el calor roban, por así decir, las aguas que deberían caer de la montaña, etcétera, como si fuese nieve. Porque la gente pecó y debería estar en el Sheol, en la perdición. Entonces no hay lluvia por cuanto la gente peca. Omar le dice le Rabina, otra idea, otra vez, a Rabina, ustedes aprenden esta idea de que cuando hay pecados en el pueblo de Israel no hay lluvias. De este versículo, nosotros lo aprendemos de otro versículo. El versículo dice en la Toira, se va a cerrar el cielo y ustedes se perderán rápidamente. Cuando cuando ustedes se pierdan porque pecan, entonces se va a cerrar el cielo. Omar Rav Chizda, dice Rav Chizda, dice Rav Chizda, las lluvias no se detienen, no se retienen, excepto sino es por la bitul, anulación de truma. Truma significa las donaciones que había que darle del producto de la tierra a los koyanim, a los sacerdotes. Un maiser significa otras donaciones que también hay que darle del producto del campo a los levim, etc. Pero cuando no se dan estas donaciones, ahí no hay lluvias. Shenemar, como está escrito, Tzia gamchom igzlu meimei sheleg. El mismo versículo que trajimos anteriormente, sequía y también calor, roban las aguas de la nieve, etc. Mai mashma. ¿Cuál es la relación que tiene con Truma y Maiser? ¿Qué tiene que ver esto con estas donaciones del producto del campo? Tana de Rabbi Shmuel enseñó, en la casa de Rabbi Shmuel enseñaron así. Bishvil devarim shetzivisi eschem biemois hama velo yasisim. Por las cuestiones que yo les mandé tzivisi, la palabra tzia. Acá la Gemara está explicando con palabra tzav, orden, por lo que ustedes no cumplieron en los días del sol, tziva gamchoim. Ahí está la relación, es una relación un poco extraña, pero esa es la relación, tzia significa sequía. Pero aquí se entiende como tzivisi, por las cosas que yo les mandé a ustedes en los días del sol. Veloy así, si no las hicieron, truma y maiser,
Entonces yo les voy a robar a ustedes las aguas de nieve, por así decir, en los días de lluvia. No les voy a dar lluvia. Veamos Rabbi Shimon Pazi, también dijo Rabbi Shimon Pazi, las lluvias no se retienen excepto por aquellos que hablan Lashon Hara, mala lengua. Cuando hay mala lengua, entonces no hay lluvias. Como está escrito, el Geshem, el viento del norte, destruye la lluvia. Upanim nizafin Lashon Seiser. Y un rostro, nizam Lashon Seiser. Nizam significa también destruido, enojado, zam. Cuando hay lengua oculta, cuando hay palabras ocultas. Entonces, cuando hay evidentemente Lashon Hara, mala lengua, el viento del norte va a terminar destruyendo las lluvias y no va a caer lluvia. Por cuando la gente habla Lashon Hara, mala lengua. Omar Rav Sala, Omar Rav Amnuna, dijo Rav Amnuna, las lluvias no se retienen sino por aquellos que son arrogantes y soberbios. Shenemar, como está escrito, Baimneu revivim, umalkoish, loihaya, umeitzachisha, zaina hayalach. Evitaron, retuvieron, previnieron, revivim, que significa lluvias, umalkoish, loihaya, y tampoco había lluvias. Ya estudiamos que malkoish eran lluvias tardías, etc. Un metzach isha zoina, y tenés la frente de una mujer prostituta, que se refiere a alguien en general, representa el concepto de la soberbia y la arrogancia. Hayalach, por cuanto tenías esto, entonces ahora no hay lluvias. Tenías este tipo de frente arrogante, soberbia, entonces ahora no hay frente. Omar Rav Sala, Omar Rav Amnuna, también dijo Rav Sala, dijo Rav Amnuna, Kol Adam sheyesh lo azus panim soif nichsho baveira. Toda persona que tiene arrogancia y soberbia, al fin y al cabo, va a terminar tropezándose en la transgresión. Shenemar, como está escrito, tenías la frente de una mujer prostituta, etc. Rav Nachman Amar biyadua shenichshel baveiro. No, de este versículo vemos, no que al fin y al cabo un día va a ser una transgresión, sino que sabemos ya, si esta persona es arrogante y soberbia, ya sabemos que se tropezó en una transgresión. Porque esto está escrito, tenías, no que tendrás. ¿Por cuánto tenías una frente así? ¿Tendrás tal cosa? No, vos ya tenías esta frente y esto es lo que pasó. Quiere decir que ya te tropezaste en esta transgresión. Y no está escrito tendrás. Tuviste esta frente y esto ya representó una transgresión. Dice Rabba Barabuna, toda persona que tiene arrogancia es permitido llamarlo malvado. Como está escrito, está escrito, puede ser arrogante frente a un malvado en su rostro. O sea, al que es arrogante no es que puede ser arrogante. Una persona que es arrogante, tenés un malvado frente a vos. Podés llamarlo malvado. Rav Nachman bar Yitzchak Amar mutar lisnoise, dice Rav Nachman bar Yitzchak que está permitido odiarlo. Shenemar, como está escrito, eis panav yesune, altiki yesune lo yesne. Es una persona arrogante, es odiado. No leas es odiado, sino tenés que odiarlo vos. No es que es odiado por Dios, vos tenés que odiarlo. Omar Rav Katina, dice Rav Katina, dice Rav Katina, las lluvias no se detienen, sino por anular el estudio de Toira. La gente que no se dedica al estudio de Toira. Shenemar, como está escrito, Vatzaltaim, imacham amekare. Bishvil atzlus she'aya beIsrael, sheloi asko batoira, naase soine, shelakadosh baruch hu mach. Es interesante la Vatzaltaim. Atzlus significa vagancia, una persona que bitul toira, está haciendo vagancia todo el día, sentado en la esquina mirando el diario, etcétera, etcétera. Hoy en día sería mirando cosas en el teléfono. Imachamekare, se debilitará el techo o admicre lo que ocurre, algo así. Entonces explica Rav Katina, Bishvil Atzlus, por la vagancia que hubo en el pueblo de Israel, que no estudiaron Toira en forma de trabajo y no se ocuparon del estudio de Toira, de vuelta un eufemismo, se transformó el que odia a Dios, o sea, a Dios mismo, mach, débil, se debilita a Dios, vein mach ela oni. Y no es, la palabra mach significa pobreza,
no solamente debilidad, perdón, sino pobreza. Como está escrito, y si reduce, si baja, si se empobrece del valor que tiene, etcétera, no importa todo el detalle. Y aquello que dice Mekare, Mikre, se refiere a Dios, sin duda, como está escrito, el que cubre con agua sus alturas. Se refiere a Dios, punto. Rabbi Yosef dice, esto lo aprendemos aquí, cuando hay bitul toira, cuando hay anulación de toira, no hay lluvias. Y ahora no vieron luz clara en los cielos, y pasa un viento, Ruach Abra, pasa un viento, y se purifica el cielo. Había nubes, pero vino un viento y se llevó las nubes, entonces no llovió. ¿Y qué relación tiene esto con la lluvia? Ven, oire la toira. Cuando hablamos de luz, con la lluvia, perdón, es que había un viento y se llevó las nubes. ¿Qué relación tiene con la toira? Oir, la luz. Ein oire la toira. No hay luz sino toira. La palabra oir se refiere a la toira. Shenemar, como está escrito, que mitzvah toira oir. Como está escrito que las mitzvahs, los preceptos son como una lámpara y la toira es luz. Entonces evidentemente está muy claro todo en el cielo, no hay nubes, entonces no llueve. Si no hay toira, no hay lluvia. Tana de Rabbi Shmuel enseñó en Rabbi Shmuel, la casa de Rabbi Shmuel, afilu beshashe rakia nace behurin lehoirital matar. En realidad debería decir matar nada más. Dice en la casa de Rabbi Shmuel, incluso en el momento en que el cielo se transformó en behurin, que aquí la palabra behurin está siendo interpretada como bajeres, como una mancha. Manchó, entre comillas, el cielo de nubes. Incluso cuando todo el nube se nace, todo el cielo se transformó en nubes. Lehoirita lo mata para que caiga lluvia, rocío y lluvia. Ruach Abru setaram. Viene un viento y se lo lleva a las nubes, entonces no llueve. Omar Rabiami, dice Rabiami en Agesham en la Beavo en Geisel. Las lluvias no se retienen sino por el pecado de robo. O sea, todas estas cosas hacen que no caiga lluvia, no es que una excluya a la otra. Shenemar, como está escrito, el Kapaim Kisa Oir, Be'avon Kapaim Kisa Oir. Por las palmas se cubrió la luz y explica. Rabbi Ami, por el pecado de las palmas de las manos, cubrió la luz. Kisa Oir. Ven Kapaim el jamás. Y cuando hablamos de las palmas se refiere al robo violento, jamás es robo violento, como está escrito, que ellos retornaron de los robos que tenían, robo violento que tenían en las palmas de sus manos. Esto es al respecto del robo. ¿Y qué relación tiene con el concepto de lluvia? Este versículo, vein oire la matar. Cuando hablamos de luz, hablamos de lluvia. Shenemar, como está escrito, Yafitz anan oiroi, que esparza una nube, su luz. ¿Su luz? ¿Cuál es la luz de la nube? En la lluvia. Maiti Kante. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cuál es la takana? El arreglo de esto. Yarbe bitfila. Reza mucho. Como está escrito, Shenemar, Vaitzavalea mafgia. Y lo mandaste sobre ella, mafgia. Mafgia literalmente significa quien toca, pega, como quien toca uno al otro. Vein peguía el atfila. Pero cuando hablamos de peguía, no hay peguía sino tfila. ¿Qué significa la palabra peguía en el Tanaj? Significa tfila, rezo. Shenemar, como está escrito, Beato altis palel beada amazé, altif gabi. Como le dijo Dios al profeta, y ahora no reces por este pueblo, no me toques, entre comillas, altif gabi, no me reces más, basta. Veo, Rabiami, dijo Rabiami también, Maidixi, porque está escrito, Imka barzel vehu loy panim kilkel. Versículo difícil de traducir. Si caja literalmente es como algo duro que golpea. Rashi dice como, ¿qué es shinaf? Golpearle los dientes que aparecen en la gada de Pesach. Imkaha barzel, si está duro el hierro, vehulo y panim kilkel, y él no arruinó su rostro. Imro hizo rakia shekio, que barzel, si ves el cielo que está duro como el hierro y no llueve, y no llueve ni rocío ni lluvia. Bishvil maise hadoir. ¿Por qué es esto? Me salté una línea. Por las acciones de la generación. Shehen mekulkalim, que están arruinados. Panim kilkel. El rostro está arruinado. Por cuanto la gente se comporta mal, por así decir, entonces no hay lluvias. Sheneamar, como está escrito, vehulo y panim kilkel. Y no tiene el rostro correctamente, sino que está mekulkal, está arruinado. Mata Kanasan, ¿cuál es el arreglo de esto? Es Gabru Berachamim, hay que fortalecerse en misericordia.
Shenemar vechayol migaber, esta es la continuación del versículo anterior. Hayol migaber, veison hachshel chochma. Hayolim son muchos, como soldados, una cosa así, y gaber se van a fortalecer. Veison hachshel chochma, y hay que aumentar lo adecuado de la sabiduría. Cuanto más aún si son adecuadas sus acciones de entrada, desde el comienzo, que la lluvia no se va a retener, va a caer por supuesto. Reish Lakish Omar, la última línea de Zion Amud Beis, 7b. Reish Lakish Omar, dice Reish Lakish, Imro hizo Talmid Shilimudo y Kashalav. Si ves un estudiante que le cuesta muchísimo estudiar, Limudo y Kashalav, se olvida, etcétera, que Barzel es tan duro como el hierro. Esto es porque no tiene su Mishnah, por así decirlo, las enseñanzas que aprendió, no las tiene ordenadas en su cabeza. Como está escrito, panim kilkel. Y él no tiene panim, por así decirlo, no tiene el rostro enfocado en lo que debería estar estudiando. Por eso Kilkel está arruinado y es calle que Barzel. Es duro como el hierro, el estudiante no aprende. No tiene memorizada, ordenada su estudio. Maiti Kante, ¿cuál es el arreglo de esta persona? Yarbi Yeshiva. Aumentar en Yeshiva. Tenés que estudiar más, tenés que sentarte más y concentrarte más. Shenemar, como está escrito, Vechayalem migaber, Visunach shel chochma. Y tiene que tener Hayalim, estos soldados, o sea, mucha gente estudiando con él. Y Gaber tiene que fortalecerse, y tiene que fortalecerse con fuerza también, se puede traducir de diferentes maneras. Y tiene que aumentar en sabiduría. Cuanto más aún, si su estudio está ordenado en su cabeza de entrada, del comienzo, que este es un Talmud que va a tener éxito, por así decirlo, un estudiante que va a tener éxito. Estamos en Ges Amud Aleph, en 8a, al comienzo de la página, y Dios mediante continuamos la clase que viene.